Muy buenas noches, hermanos. Espero que se encuentren bien. Para mí esto igual todavía un poco extraño, esto de estarle hablando al celular y todo esto, pero bueno. Le decía al hermano Patricio al inicio que si existe algún problema de audio, qué sé yo, el hermano Patricio me va a hacer una seña para poder repetir algo, porque recién estaba conectado a un computador y falló. Así que eso. Ya, muy bien. Ya se ha orado por esta reunión, así que les quiero hacer una pregunta, partir con una pregunta, y esta pregunta creo yo que es necesaria tenerla de alguna forma, de alguna forma un poco clara, desde el punto de vista de por lo menos lo que yo he entendido en cuanto a lo que es el Señor. Y esta pregunta es, ¿qué es la fortaleza? ¿O qué es tener fortaleza? ¿Ya? La pregunta es, ¿qué es tener fortaleza? Fíjense ustedes que en estos tiempos, sobre todo, necesitamos fortaleza, quizás, o sea, no quizás, sino que necesitamos fortaleza los que se han resentido un poco con el tema del trabajo, por causa de esta epidemia, los que a lo mejor han estado resentidos de salud, los que podemos tener temor de resentirnos en cuanto a lo que es salud. Y nosotros decimos tenemos que ser fuertes para poder enfrentar esto, para poder tener tranquilidad, pero la pregunta es, ¿qué es tener fortaleza? Yo obviamente no pretendo darle una respuesta total a esto, porque es un tema muy amplio, pero sí quisiera que tocáramos algo que creo yo que es bastante importante, y la palabra fortaleza está, por ejemplo, en un salmo, y en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 8, en el versículo número 2. Salmo 8, versículo número 2. Y aquí se emplea la palabra fortaleza. Aquí está en el Salmo número 8, versículo 2, dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A mí me gusta cómo se expresa esto, porque dice que los cimientos de la fortaleza, dice, la fundaste, dice, de la boca de los niños y de los que maman. Vamos a ir a otro pasaje, ¿ya? Que está ubicado en Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Este es un pasaje conocido por todos ustedes. Juan, capítulo 6, vamos a leer del versículo 1. Juan, capítulo 6, desde el versículo 1, dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Si ustedes se fijan, cuando se menciona la palabra fortaleza en el Salmo, dice, se hace una alusión dice, de la boca de los niños y de los que maman, dice, fundaste la fortaleza. Esto podría ser algo totalmente, podríamos tomarlo como algo totalmente metafórico, o algo así como, no sé, la expresión de un mero pensamiento, o podríamos tomarlo, hablando muy chileno, podríamos tomarlo a la ligera, ¿ya? Pero si ustedes se fijan en este pasaje que hemos leído ahora último,
¿ya? El Señor expresa una necesidad real que había en esa multitud, y nosotros sabemos que la respuesta no estuvo de parte de los adultos, no estuvo de parte de las personas que deberían haber manifestado cordura, o una respuesta madura, por decirlo así, sino que la respuesta o la solución, el Señor la ocupó un niño, ¿ya? El discípulo dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Después dice Andrés, dice aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y dice, y da esta opinión que es tan nuestra, esta opinión que es tan humana, es tan propia de nuestra condición, y dice, ¿qué es esto para tanto? Yo, hermanos, quiero que tomemos atención. Yo sé que este pasaje lo hemos leído muchas veces, ya, al igual que otro pasaje que vamos a volver a retomar, o sea, a leer, ya, que es el pasaje central realmente, pero yo quiero que tomemos atención a esto, que es sumamente importante. A pesar de todo, a lo mejor la experiencia de vida que los discípulos ya tenían con el Señor Jesucristo, a pesar de que le seguía una gran multitud, dice, porque veían las señales que hacían los enfermos. Los discípulos vieron las señales, los enfermos, le seguía una gran multitud, y de todos ellos, entre sus discípulos y la multitud, solamente se halló un niño que entregó estos panes y estos peces. Y el Señor, nosotros sabemos, dice el Señor lo que dijo, hace recostar a la gente, dice, y ahí el Señor hace esta multiplicación, pero a partir de un hecho fundamental. El discípulo tenía una forma de ver las cosas, pero este niño tenía una forma, o miraba las cosas con otro ojo. Y eso fue lo que permitió que todas esas personas comieran, porque el Señor ocupó eso. O sea, es sumamente importante poder percibir las cosas de la manera de Dios. Si ustedes se fijan, en este momento el discípulo percibe que hay una gran necesidad y no tiene la solución, ¿ya? Y además hay un ambiente pesimista. Pero para el niño no hay un ambiente pesimista, no. Dice, yo tengo aquí estos panes, y se los pasa al Señor, ¿ya? Y nosotros sabemos y hemos recibido siempre la enseñanza que nos dice que el niño que tuvo fe, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que, sobre todo en estos tiempos, ¿ya? Cuando hay algo que a todos nos afecta, en este momento estamos todos siendo afectados por esto, o sea, es impresionante. ¿Qué debiéramos nosotros sentir? ¿Qué debiéramos hacer? Si ustedes se fijan, en el ambiente de colapso, de colapso económico que en este relato se expresa, realmente el niño dice, o sea, él sabe que no hay ningún colapso. Porque, ¿por qué? ¿Qué hacía la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en este momento? Porque les apuesto que muchas multitudes se habían juntado muchas veces en el planeta Tierra y a lo mejor murieron de hambre. Pero ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia la hacen los discípulos. La diferencia, fíjense usted, la hacen los niños. El niño realmente, fíjense usted que la diferencia la hace la presencia de Jesucristo, la presencia del Hijo de Dios. Y es por eso que el niño puede actuar. Y es por eso que lo que hace el niño tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque está el Señor Jesucristo ahí. Fíjense usted que, en cierta medida, nosotros podemos llegar a estar exactamente en la misma condición que los discípulos, viendo el desastre por todos lados, pero no sintiéndonos seguros en Cristo, no sintiendo que tenemos esa provisión del Señor, hermanos, miren, aquí hay una provisión que es inexplicable, una provisión que no acepta, ¿cuánto se llama? No acepta
lógica económica, lógica en cuanto a la logística. Tenían pocos panes, pocos peces, no bastaba para alimentar quizás 2 o 3 familias o 4 y se acababa todo. Pero para la lógica del Señor, a Dios opera de otra forma. Fíjense ustedes que nosotros desde el inicio, nosotros decimos que creemos en un Dios que nosotros no vemos y que hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Nosotros nunca hemos visto con nuestros ojos de carne la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, pero nosotros creemos con todo nuestro corazón que esa sangre realmente ha limpiado todos nuestros pecados. Y nosotros sentimos seguridad en eso. Pero también, no solamente debemos sentir esa seguridad diciendo, sabemos que cuando nosotros moramos, o nuestro corazón deje de latir, iremos a la presencia del Señor. Porque los discípulos sabían que iba a pasar eso, pero no pensaban que el Señor podía hacer algo referente a esto. Entonces, nosotros vemos que el niño tiene un corazón. Fíjense ustedes que el Salmo expresa de la boca de los niños y de los que maman. O sea, el corazón tierno, una mente que no tiene mayores ideas, nada, sino que solamente va hacia adelante, hacia el Señor. El niño no dice, oye, no tiene ese pensamiento que tienen los discípulos. No sacan las cuentas, no saben, a lo mejor no sabe contar, no sé, pero el niño hace esto. Y obviamente para el Señor hayan sido 5 panes y 2 peces, o haya sido un pan y un pez, o haya sido la mitad un pescado, no sé qué, pero es el hecho en sí. De hecho, cuando el Señor pide al hombre, nos emplaza y dice, dame, dice, hijo mío, tu corazón. Es como que dice, oye, si tú me das tu corazón, lo demás está todo bien, todo bien. Y es por eso que yo quisiera también invitarle a un pasaje que yo lo he compartido incluso en el Cerro Jiménez en Mateo, yo creo que es una oportunidad, que queda un poquito más adelante en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1. Me gustaría volver a tocar este pasaje, hermanos, porque, mire, yo realmente en este momento no tengo otra cosa mayor en mi corazón en cuanto al Señor que este pasaje y lo que hemos tocado. Y si es de compartir la reunión, si se trata de compartir justamente la palabra del Señor, esto es lo que yo le tengo para compartir. Fíjense usted que en Juan capítulo 21, nosotros, bueno, los que conocen el pasaje, el contexto es que el Señor Jesucristo había sido muerto, resucitó de entre los muertos, y los discípulos están sin el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Están juntos, y había 7 de ellos, y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él, vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Yo quería, hermanos, volver a tocar este pasaje. Incluso yo lo cité en el estudio de la semana pasada, ya, muy poquito, porque el pasaje, mire, es muy particular, es un pasaje muy rico en lo que es la relación entre Dios y nosotros, ¿ya? Y también aclara algo que es justamente, que es la fortaleza, por lo menos para mí, yo no sé para ustedes, pero fíjense usted, fortaleza, ¿qué es lo que es la fortaleza? ¿Qué nos construye a nosotros? Nosotros vemos que en estos momentos una persona puede tener mucho dinero, pero si no se cuida, igual le puede ser afectada y no depende del dinero, ¿no es cierto?, si va a sobrevivir o no. Pueden conectarlo, pueden, no sé, tratarlo en una clínica muy cara y todo, y eso no asegura que una persona vaya a sobrevivir de esta epidemia. Pero fíjense ustedes que, ¿qué pasa con respecto al Señor y la fortaleza que nosotros tenemos en Él? Fíjense ustedes que los discípulos, nosotros sabemos que estaban juntos en un lugar. Pedro dice, voy a pescar, los demás lo acompañan. Y bueno, nosotros ya hemos destacado ya siempre que estos hombres, ¿no es cierto?, siendo pescadores profesionales, ¿no es cierto?, ocupando toda su destreza, estaban toda la noche pescando, dice, y no pescaron nada. Dándonos a entender claramente que nosotros podemos tener todas las buenas intenciones de hacer algo, podemos tener toda la destreza humana, podemos tener todos los recursos quizás, pero eso, hermanos, en nosotros no garantiza nada. Porque para nosotros se construyen las cosas de otra forma. Las leyes que nos rigen es la ley de Cristo, dice la Biblia, y esa ley de Cristo es el amor. Entonces, nosotros podemos fortalecernos en esto. O sea, fíjense ustedes que dice, cuando ya estaba amaneciendo, ¿ya? Se esforzaron, imagínense el sentido de frustración que ellos tienen que haber tenido. Cuando uno ve, por ejemplo, que para los que somos, por ejemplo, trabajamos de manera independiente, y nos dicen, oye, va a haber cuarentena, entonces es como frustrante, porque realmente uno ve que si uno no trabaja no puede percibir ingresos, qué sé yo, pero tenemos este pasaje. Vemos en la tele personas que la gravedad de la enfermedad, pero nosotros tenemos este pasaje. Dice que cuando ya iba amaneciendo, y fíjense ustedes que aquí es importante la extensión del tiempo, el plazo que Dios se da, y la finalidad que Dios tiene, o el propósito que Dios tiene con esto que están pasando los discípulos. Estaban solos ellos en medio de este lugar oscuro, ya iba amaneciendo, no habían pescado nada, o sea, todo mal. Y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Si nosotros muchas veces, o sea, no debemos olvidar que el Señor está siempre, siempre, siempre pendiente de nosotros. Y lo más importante, yo me he dado cuenta que muchos de nosotros citamos textos bíblicos, ¿ya? Y esto toco una campanita ya para que nosotros tengamos mucho cuidado, porque nosotros mismos a veces nos comparten textos bíblicos, leemos textos bíblicos, tenemos textos bíblicos por todos lados a lo mejor, pero eso no hace que nosotros podamos vivir esos textos bíblicos, ¿ya? Cristo viene y está a la altura a la altura del problema que tenemos, a la altura de la necesidad que tenemos. O sea, no existe Dios en la iglesia y Dios no está, por ejemplo, en el problema real. Porque muchas personas dicen, oye, no, porque esto es un problema real, esto ya está bien para la iglesia, tu fe y todo lo demás, pero esto ya es un problema real y hay que atacarlo con las armas que nosotros tenemos. Está bien que uno tiene que cuidarse, tiene que hacer todas las cosas, pero nosotros no olvidemos que en todo momento, independientemente de la magnitud
del desastre que nos pueda rodear, Dios es más superior, es tremendamente inmenso, más grande que todas las potencias que nos puedan rodear. Y fíjense usted que en estos momentos ellos están siendo súper vigilados por Dios, están siendo súper vigilados por el mismo Señor Jesucristo. Y además, no solamente vigilados, sino que atendidos por Él. De hecho, el Señor se aparece justamente en esta escena para que, para que nosotros podamos entender que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Cuando nosotros decimos, al Señor sea la gloria, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que la gloria a Dios se da justamente en estas situaciones de conflicto en nuestros corazones. La gloria a Dios se da justamente cuando nosotros estamos en debilidad, estamos en temor, porque estos discípulos frustrados quizás, yo por ejemplo, si hubiera sido pescador y yo estoy acostumbrado a ir, pescar, agarrar los peces y irme para la casa con los peces, y además me pasa esto de que yo estoy toda la noche pescando y no pesco nada, yo me habría sentido frustrado. Pero fíjense ustedes que yo ya, o sea, nosotros vemos que, por ejemplo, en Pedro ya no está solo Pedro, ya no es un pescador más, sino que es cristiano, igual que ustedes, ¿ya? Igual que yo. ¿Y dónde estaba el Señor en la noche? Nosotros podríamos pensar. Y miren lo que el Señor les va a pedir, ¿ya? Porque nosotros tratamos de contestar, ¿qué es la fortaleza? ¿Qué es la fortaleza? ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestro motor realmente? El motor de nuestra vida, de nuestra existencia. Y el Señor se aparece en la playa y les dice lo siguiente, dice, versículo 5, dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Nosotros podríamos pensar, oh, el Señor, y lo digo con temor, pero podríamos pensar humanamente, oh, el Señor como es como malo porque les pregunta de comer, Él sabe que no tienen de comer, ¿por qué les pregunta eso? Si Él sabe que no tienen que comer. Entonces, como el Señor, ¿por qué pregunta eso? Si Él sabe, más encima es como que mira lo que estaba diciendo, si al final estamos todos mal, hemos forzado, imagínense el frío a lo mejor que pasaron, bueno, yo no sé si era verano o invierno, pero a lo mejor toda la noche ahí, sentado en el barco, ¿no es cierto?, en el bote, echando la red, echando, recogiendo y viendo que no recogían nada. Y el Señor les pregunta y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos la respuesta, en un reconocimiento, hermanos, que nosotros debemos tener. Nosotros, de nuestro propio esfuerzo, realmente no tenemos nada que entregarle al Señor. Nada, nada, nada. Yo, por ejemplo, soy casado y tengo un hijo. De mí, yo podría decir, de mí emana, yo voy a decir, emana la seguridad para mi familia. No, no para nada, para nada. De mí no emana la seguridad para mi familia. Si en los negocios me fuera bien, por ejemplo, bien humanamente, y pudiera tener sostenimiento para todo esto, yo no podría decir, oye, mira, sabes que yo, ¿no es cierto?, hice esto bien acá, qué sé yo. Nosotros realmente debemos reconocer lo que reconocen estos discípulos. Y estos discípulos dicen algo que es para la gloria de Dios. Cuando el Señor les pregunta, ¿ustedes tienen algo que entregarme que sea suyo, suyo, suyo? Que sea fruto de tu esfuerzo, de tu tesón, de tu perseverancia. ¿Ellos saben qué les respondieron? No. Hijitos, tenéis algo de comer. Porque ese era el esfuerzo que ellos estaban haciendo en ese momento. Hijitos, tenéis algo de comer. Y ellos le dicen, no, Señor, estamos vencidos. Estamos vencidos. Ya nos hemos dado cuenta que nosotros, mire, como una persona podría decir, nosotros no valemos nada, ¿sí? ¿Ah? Pero no tenemos nada. 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 Y fíjense ustedes que de ahí el Señor le dice y le da la instrucción. Le dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Fíjense ustedes que cuando nuestro corazón está a ese nivel, pero fíjense ustedes, de una derrota a la carne,
porque no es derrota espiritual, de una derrota a la carne, a la carne. Es cuando ya nosotros no tenemos nada que nos roben, no tenemos nada que perder. Cuando ya se fue todo, es ahí cuando el Señor puede manifestar su gloria en nosotros. Cuando el carnal, el ingeniero, el técnico, el que es muy inteligente, lo que sea, es completamente vencido. Está en el suelo, ahí el Señor puede dar la instrucción. Y el corazón del hombre, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Cuando estamos así, estamos más sensibles a la voz del Señor. Y fíjense usted que el resultado es completamente diferente. Porque nosotros podríamos decir, ¿cuál es la fortaleza de estos cuál es la fortaleza en estos momentos de estos pescadores, de estos hombres? Cristo, el que se apareció en la playa. Nada más y nada menos que el que se apareció en la playa. Hermanos y hermanas, si a nosotros se nos apareció ya el Señor en la playa, tenemos la bendición lista. Estamos ya con la bendición en nuestros corazones, estamos sellados con la bendición de Dios para nuestras vidas, y la Biblia dice que es eternamente y para siempre. El que se apareció en la playa les dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces echaron, dice, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjense usted que es totalmente, el Señor por algo lo hace. Nada en sus propias fuerzas. Todo en la fuerza de Dios. Nada en su propio esfuerzo. Todo cuando ellos le hacen caso al Señor. Ellos ocuparon alguna técnica especial para traer los peces, para poder, ellos podrían decir, nosotros agarramos estos peces por nuestra técnica especial, porque nos portamos bien, porque nos esforzamos por algo, bla, bla, bla. Nada. Escuchamos al que estaba en la playa que nos dijo, echen la red a la derecha. Y aparte que a mí siempre me llama la atención esto que dice, primero le dice, hijitos, dice, ¿tenéis algo de comer? ¿Ya? Esa expresión, hijitos. Esa expresión, hijitos. Piensa usted que qué bien se tiene que haber sentido ese niño que pasó los panes y los peces al Señor. Los panes y los peces, se los pasó y ver que a lo mejor, no sé si tenía mamá, papá, pero imagínese usted, hermana o hermano, hubiera sido esa persona, ese niño o niña, que uno hubiera sido una, porque si usted es hermana, obviamente hubiera sido una niña. Que le pasa los panes y los peces al Señor y después ve y dice, oye, mira lo que pasó, y hubieran dicho, oye, tú le pasaste, mira lo que pasó con los panes que tú le llevaste. ¿Ah? Y se comimos todos, y esto fue real, o sea, fue una cosa que afectó a la parte física real. Imagínense los discípulos acá. Los discípulos van, toman esto, imagínense el golpe en sus corazones, cuando ellos dicen, estamos vencidos y de repente escuchan la ovejita, dice, o sea, echen la red a la derecha y hallaré, y dice, y la ponen y sacan estos peces. Imagínense la cara de unos y otros. Pedro había vivido ya una situación similar, cuando fue su llamamiento. No sé si lo recuerdan, que justamente Pedro vivió exactamente la misma situación. Yo pienso que fue algo que a lo mejor a Pedro le hizo recordar ese momento cuando Pedro fue llamado. ¿Y a nosotros qué? ¿A nosotros qué? El día que nosotros fuimos también llamados. ¿Se acuerdan el día que usted se convirtió? ¿Se acuerda el día que usted aceptó esta verdad en su corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que tenemos vida eterna en Él, que ya no tenemos, que nosotros no recae en nuestros hombros el peso de la salvación, sino que recayó sobre el Señor Jesucristo? Dice que todos nuestros pecados fueron depositados sobre Él, y nosotros decimos sí, descansamos en eso, porque realmente decimos, nosotros nos agarramos del Señor para salvarnos, y Él es nuestro escudo, nuestra bandera. Nos presentamos ante Dios por Jesucristo. Decimos, Señor, nosotros somos salvos por medio de tu Hijo. Y eso nos da tranquilidad. Imagínense ese día en el cual fuimos llamados. Y aquí Pedro vivió esa misma experiencia.
Y justamente Juan es el que dice, es el Señor, le dice, es el Señor. Y fíjense usted, yo pienso que Pedro puede haberse acordado de eso, porque Pedro dice que tomó la ropa, se las puso y se tiró al agua. O sea, ni siquiera esperó a llegar a la orilla, dejó a sus compañeros tirados buscando los peces, porque ya los peces no eran relevantes, no sé si me sigue la idea, los peces ya no eran el tema. Increíble. Los peces para Pedro, el hecho de pescar, y él había dicho, vamos a pescar, para él no era el tema pescar ahora. Para él quería llegar a la playa. ¿Por qué quería llegar a la playa? Juan le dice, oye, ese es el Señor, le dice. Y Pedro se pone la ropa, se tira al agua, empieza a nadar, para ir al Señor. Esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza. Pedro estaba fortalecido. Yo pienso que no había un corazón más firme en la tierra en ese momento que el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la fortaleza. Pedro se tiró como si fuera un niño a correr hacia su papá. Como un niño pequeño se tiró. Ese hombre recio, rudo, que quizás no sé si cuántas veces se habrá agarrado ahí a pelear con algunas otras personas. Ese hombre completamente absorbido por la realidad, por la ternura de su Salvador. Vencido por él. Y Pedro se va dice se echó al mar. Dice, y los otros discípulos vinieron con él, con la barca, dice, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino 200 codos. Dice, al descender a tierra vieron, dice, bueno, y esta otra parte importante que mire, fíjense usted que esto es como tan, ¿cómo decirlo? Es tan como casero. Nosotros acá, bueno, nosotros normalmente le decimos, cuando uno come la primera comida del día, tomar desayuno. Pero acá nosotros le decimos, vamos a tomar choquita. Esa es la expresión que nosotros tenemos, ¿ya? Decimos, vamos a tomar choquita, entonces es bueno comer algo, sobre todo si uno ha estado trabajando, a veces a algunos de nosotros nos ha tocado trabajar toda la noche, y comer en el momento de la comida es como tan agradable. Imagínense para estos hombres que estaban toda la noche frustrados, pasó este evento, van a la playa y el Señor también se ocupa del desayuno. O sea, si ustedes me dicen que el Señor no tiene preocupación por estos puntos, que Dios no tiene como preocupación por lo que realmente nos afecta a nosotros, o sea, Dios tiene preocupación por estas cosas, el Señor tiene preocupación por cada detalle, de hecho Dios lo revela cuando dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, o sea, podría él haber aparecido nomás y haberle dicho, ustedes preparen todo y listo, y prepárenme a mí porque yo soy el Señor, no, dice, él le tenía, dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pan, es como que está el té, el azúcar, el agua estaba calientita y había pan tostado con mantequilla. ¿Ah? La única diferencia es que aquí era más extraordinario. Ustedes se imaginan bueno, a lo mejor esto no sé si tendrá mucha relevancia, pero por lo menos para mí, porque uno cuando, por ejemplo, va a hacer un asado, se preocupa de hacer el fuego y todo lo demás, imagínense, para poder hacer brasas tuvo que haber hecho fuego. Imagínense el señor antes haciendo el fuego. ¿Ustedes se lo imaginan ahí haciendo fuego? Habían brasas puestas. Hermano Cristóbal, que a lo mejor el Señor no lo hizo, mandó ángeles. Bueno, si lo mandó ángeles o lo hizo él quería que hubieran brasas puestas, o sea, tenía a su invitado a tomar desayuno. No sé si me siguen la idea, o sea, la preocupación es completa. La preocupación es completa, hermano, es completa. Es tremendo eso, porque, mire, por eso, hermano, yo sé que nosotros podemos pasar por cosas estrecheces que aflijan nuestro corazón, por momentos que nos asusten, pero por el amor de Dios nosotros somos creyentes. O sea, en algún minuto tiene que aparecer esto y no en algún minuto, o sea, nosotros debemos, esto me fortalece. Yo no sé a ustedes, pero yo veo que aquí está la fortaleza del creyente. No es aprenderse versículos bíblicos por aprenderse. Esto es la fortaleza del cristiano. Jesucristo en la playa y las brasas puestas, el pez encima de las brasas,
pan. Estaba el hervidor puesto, la agüita estaba caliente, estaba el pancito calientito, estaba lo que a ti te gustaba. O sea, tremendo. Dice, incluso cuando el Señor dio esa bendición de tantos peces, ¿ya? Dice el versículo 10, Jesús dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. O sea, le dice esa expresión, o sea, traer de los peces que acabáis de pescar, o sea, podríamos decir nosotros pescar, o sea, perdón, si tú no hubieras dicho eso, nosotros no hubiésemos pescado nada. Señor, tú los pescaste. Tú los pescaste. Yo, ¿qué participación tuve? O sea, yo lo único que hice fue tomar la red y tirarla arriba, pero tú los pescaste realmente. Eso no aguanta lógica. Eso no es lógico en términos humanos. Pero para la lógica de Dios sí. Para la lógica de Dios, hermanos, somos hijitos. Recibimos el amor de Dios, entrañable y seguro. Y tenemos provisión en Él. Y la provisión más importante, hermanos, no es la comida ni el dinero. La provisión es la provisión del amor de Cristo. Él jamás nos va a dejar. Jamás. Jamás. Jamás, jamás, jamás. A lo mejor tu necesidad o mi necesidad a lo mejor no tiene que ver con la pandemia esta. A lo mejor mis problemas son otros, más graves quizás. Cuando andamos todos preocupados de la pandemia, a lo mejor el problema tuyo no es la pandemia. El Señor también tiene provisión para eso. Pues si ustedes se fijan, o sea, este grupo de creyentes, como lo mencionábamos la semana pasada, no estaban preocupados de ir a repartir tratados, no estaban predicándole a nadie. Estaban débiles, debilitados completamente, y el Señor que lo que hace, los debilita aún más, pero Él manifiesta su poder, y se acabó. Y lo único que quedó en eso es el Señor Jesucristo. Y si ustedes se fijan, el pescador profesional y todos los demás quedaron fuera, y el pescador profesional, y el otro, y aquí y allá, los discípulos, lo único que les quedaba es esto: el Señor nos dio hoy día desayuno. Y esta es ya la tercera vez que se nos aparece. Fíjense que ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado en nuestros corazones? Y nosotros podríamos decir, hoy sí, otra vez el Señor me ha hablado en mi corazón, pero yo tantas veces que he sido porfiado, tantas veces que no le he hecho caso. Pero fíjense ustedes que el Señor no les reprocha nada. El Señor lo único que hace, actúa con ellos. Le dice, hijitos, tenéis algo de comer, ellos no tenían, y el Señor hace como Él iba a hacer. Dice, trae de los peces, dice el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Fíjense usted que hubiera sido triste que ellos sacando la red se hubieran caído todos los pescados, porque se rompe la red, pues imagínense. El Señor da los peces, pero usted los va a sacar y se rompe la red. O sea, chuta, el Señor nos bendijo, pero no nos bendijo. O sea, no, la bendición de Dios, la abundante bendición de Dios, el Señor la da y no la quita. Lo que Dios tiene para nosotros es algo seguro. Esto no manifiesta que lo que Dios tiene para nosotros es seguro. A pesar de los grandes peces, y que eran mucho más de lo que la red podía aguantar, Jesucristo decidió que esos peces estuvieran en las manos de ellos. Yo no sé qué hicieron ellos después con esos peces, porque el Señor pone énfasis en eso, le dice, oye, traigan los peces que acabaron de pescar. A lo mejor esos peces los vendieron después y tuvieron para comer otras cosas, no tengo idea. No tengo idea. Pero el Señor pone énfasis y la Biblia destaca que aun cuando eran muchos peces, la red no se rompió. Nosotros no tenemos que luchar por algo que Dios ya nos ha dado. Porque el Señor lo pone. Él lo pone. No es que la bendición de Dios esté como en tela de juicio, que de repente así como que sí nos quiere dar, no, entonces yo tengo que ir a luchar con eso. No. El Señor la da y nada más. El Señor tenía presupuestado dar esa cantidad de peces y la red tenía que resistir, y iba a resistir, y la resistió. Y el Señor le dice, traigan para acá esos peces. Jesús le dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Entonces, yo, hermanos, miren,
En medio de este momento que la Tierra sufre con este problema, es un mundo que se olvida de Dios, es un mundo que si está muy bien se olvida de Dios, y un mundo que si está mal alega de Dios. Está escrito que van a venir cosas muy fuertes sobre este mundo, y no porque el mundo sea algo agradable para el Señor, porque el mundo se vuelve hostil a Dios. Pero fíjense ustedes nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que tendríamos nosotros que estar en una condición de alarma constante y de angustia constante. Fíjense ustedes que podemos ser participantes de este momento, podemos subirnos a la barca, hermano. Podemos también nosotros decirle a Pedro, sí, voy contigo a perder mis galardones humanos. Yo decido ir a la barca porque yo sé que yo también yo lo voy a intentar y voy a perder mi yo para que realmente en ese momento tan especial aparezca aquel que apareció en la playa, que aparezca Jesucristo en la playa. Y yo pueda tener ese momento de intimidad con el Señor. Que yo también pueda escuchar en medio de lo que tú vives, hijito o hijita. Que yo también le pueda decir, recibir eso, tenéis a comer, Señor, yo no tengo nada. Y que el Señor pueda dar la instrucción para que yo pueda tenerlo todo. De hecho, en Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Ellos estaban seguros, hermanos, eso a pesar y con esto vamos a terminar, a pesar del desajuste tremendo que ellos tenían. No me pregunten cómo, pero el Señor lo hizo. Los peces, yo no sé que si los peces los atrajo con electromagnetismo, no tengo idea, pero los puso a la derecha. Y ahí le dijo, ahí echen la red y los tuvo. Eso, como lo hizo, qué sé yo, no nos toca saber, lo único que nos importa es que él lo hizo y que está súper pendiente. Se encargó del desayuno, se encargó de todos, les habló, después habló con Pedro, después habló con Juan, ¿no es cierto? Después habló con los discípulos, y esta era ya la tercera vez que se aparecía. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido palabra del Señor? Podemos, hermanos, atesorarla en nuestros corazones. Esto, hermanos, esto es lo que les quiero compartir, que una persona que no tenga al Señor, esto es lo que recibe de Dios. Esto es lo que recibe. Recibe la adopción de hijo y recibe a Jesucristo. Este es el Cristo en el cual nosotros confiamos, creemos. Este es nuestro Jesucristo. Este es nuestro Salvador. Este es el calibre y el peso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y a la persona que no tenga al Señor, este es el Señor Jesús en el cual te invitamos a confiar. El mismo que hemos recibido nosotros, no por nuestros propios méritos, sino que por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga. Muy bien, damos gracias al Señor y también al hermano Cristóbal por compartirnos el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde, en esta noche ya. Y agradecemos al Señor porque Él siempre está preocupado de nosotros, porque Él es toda nuestra provisión, como se ha mencionado también.